Eso sí, está estudiado. Sí, tenemos Bueno, señores, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la razón de la convocatoria? Andrés Berterreche, gracias por estar, Andrés, por esta favor, noche. a las órdenes. Martín Zavala, gracias por estar esta noche. Gracias. Porque en la previa, digámoslo, no hay cosa de peor educación que hacer alusión a algo que el televidente no conoce. Estábamos hablando de educación y de la preocupación por la educación. Quedará el compromiso para próxima oportunidad. Habida cuenta que en esto se llevan bien porque Martín aprobó, Andrés aprobó con 8 la materia de la cual Martín era profesor o por lo menos integrante del tribunal. Sí, sí. Sí. Estamos hablando con ambos de educación, del enamoramiento que supone o no. En fin, un tema que vendrá porque el tema de esta noche es la decisión de José Mujica, presidente de la República, de ser el autor de la propuesta de aumentar los tributos a las grandes extensiones agropecuarias, gravando la tenencia de tierra mayor a las 2.500 hectáreas y argumentando que el valor de la hectárea de campo se había multiplicado por 9 en los últimos 20 años y la contribución inmobiliaria rural disminuyendo. El sector agropecuario, y aquí termino, en lugar de pagar $4 hoy debería pagar 6 porque hace años que no se modifica ese aspecto tributario. Señaló que pague más quien tiene más. Por eso el franjeo para arriba. Nadie se va a fundir ni vamos a cambiar la ecuación. Queremos que sigan haciendo guita, pero se necesitan recursos para carreteras. Y está también ya rankeado el tema de las empresas con más tierra. Pero empecemos por el comienzo. Todavía esto no ha sido consolidado, pero el propio ministro de Economía señaló que es momento que quienes más usan la infraestructura del país ayuden a mejorarla, abriendo de este modo una puerta, aunque no es el único asunto, porque desde filas, por ejemplo, del exministro del MP, exministro Agassi, señaló el tema de la concentración y extranjerización de la tierra nos preocupa. Martín. Bien, bueno, muchas gracias. Con todo gusto. A mí me parece que este tema lo vamos a hablar seguramente en un plano más bien filosófico, porque en los hechos no tenemos una propuesta concreta, por lo menos yo no la conozco, y hablando un poco en lo previo, Andrés tampoco la conoce. Por lo tanto, una propuesta concreta no se tiene. Yo empezaría por marcar algunos aspectos que a mí me interesa destacar y trabajar en este debate o en esta conversación. El primero es la conveniencia de ponerle impuestos al sector agropecuario, sí o no. El segundo es qué tipo de impuestos al sector agropecuario. El tercero es, en ese caso, ¿para qué? Y el cuarto sería la forma en la cual se ha ido dando esta discusión o se ha dado pie a esta discusión. En principio, como para arrancar, a mí me parece que el Uruguay funciona como una gran agroindustria. Y como tal, lo que está bueno es que tenga la mayor cantidad de materia prima posible para que esa agroindustria funcione y crezca lo más posible, que es de la que vivimos todos. Para eso es necesario que se invierta en el sector primario, en el sector agropecuario en general, agropecuario y forestal, vamos a decir. Para eso es necesario que una actividad que tiene muy poca rentabilidad, porque tiene 2, 3, 5, 8%, no tiene 20 o 25% como podría tener una actividad industrial o comercial. Es decir, para eso es necesario que pueda destinar la mayor cantidad de dinero posible a la inversión. Por lo tanto, es mejor que esa actividad tenga un bajo nivel de carga fiscal. ¿Para qué? Para que invierta más. Y en todo caso, el tipo de impuesto que más se adecua a esa situación es un impuesto a la renta en el cual el productor en general pueda disponer de su renta para invertirla nuevamente. Entonces, de esa manera gana más la sociedad uruguaya en su conjunto, no necesariamente el productor. Porque digo, en realidad, cuando uno arma un sistema fiscal, no es para que le vaya bien o mal o mejor o peor al productor. Es para que la actividad contribuya mejor al desarrollo del país en el que vivimos. Para eso es mejor. El sector agropecuario le da más al Uruguay por la vía de su inversión y volcar su producción incremental al sistema económico en su conjunto que por la vía de los recursos que vuelca directamente al área pública. Andrés. Bien,
en primer lugar, agradecer la invitación y felicitar que estamos hablando de esto. Algo que en los 200 años de la Revolución Artiguista, yo estoy convencido que la Revolución Artiguista fue por un tema de tierras. Poner el tema de la tierra en la discusión pública. Quiero aclarar que yo estoy impedido de hablar políticamente por la Constitución. Voy a hablar como presidente del Instituto Nacional de Colonización, que es el Instituto de Tierra. Es un ente autónomo que se encarga de hacer políticas con las tierras. Y en ese marco está bien, los productores familiares en general tienen una baja tasa de impuestos en términos globales y está bien que así sea. Ahora, no podemos tratar igual a los que son diferentes, porque entonces estamos cometiendo una injusticia. Lo que se está planteando fundamentalmente es ver cómo hacer para desestimular un efecto que es contrario al desarrollo rural, que es un concepto bastante importante. No es solamente crecimiento económico, el desarrollo rural contiene otros elementos adicionales. Y la concentración de la tierra es un elemento que consideramos que va en contra del desarrollo rural. Es por eso que creemos que aquellas medidas que desaceleren un proceso de concentración que viene dando a pasos agigantados por un montón de problemas, sobre todo por causas externas, pero que se viene dando a pasos agigantados, tratar de desacelerar y con esos fondos poder apoyar, apuntalar a la inversión en la producción familiar, en los agricultores familiares, que son la mayoría en número, pero son la minoría en tierras. Y eso está planteado, como dije, en la Revolución Artiguista, pero está planteado en la Ley 11.029, que es la ley fundacional del Instituto de Colonización, que la promulgó el presidente Tomás Berreta. Estuvo planteado en nuestro compromiso con usted en el año 71 y en las 30 medidas del Frente Amplio. Es decir, todos los partidos tuvieron en su momento, y aún tiene la ciudadanía, una concepción de que la excesiva concentración de la tierra no es buena para el desarrollo global del país. Esa creo que es la discusión que tiene que dar el conjunto de la sociedad. No pueden marcarse solamente en los mínima cantidad que pueden estar interesados, sino que tiene que ser una discusión de todo el país, más en el concepto que se tiene desde el Instituto de Colonización de la propiedad social de la tierra. Y en ese marco es que creo que también va a haber temas sobre la eficiencia de las acciones del Estado para que los productores más grandes también puedan sacar su producción, que tiene que ver con ver la posibilidad de volcar ciertos impuestos a la infraestructura. Pero además tener en cuenta que la idea es entender que la concentración de la tierra no es una buena cosa, que se está produciendo un fenómeno de concentración muy grande, tal vez el mayor en la historia del país, y que tenemos que desacelerar ese proceso. En ese sentido, para ambos, lo que se obtiene por este impuesto, ¿cuánto es en cantidad? No importa que se tengan o no se tengan los números, ¿cómo importa? Porque si ese es el valor, son 50 millones de dólares. El segundo punto, esta decisión... Si es el valor, vamos a poner, si... En realidad lo que pasa es que creo que está mal el valor, porque los 4 dólares no existen hoy, ese valor es cercano a 8, vamos a poner que de 8, si se supone que va a 16, son 8 dólares por 4 millones y pico de hectáreas, o 5, son 40 millones de dólares. ¿Eso significa alguna objeción de tu parte? No, lo que pasa es que yo no puedo hablar en función de algo que no tengo constancia. Hasta que no se presente por los que están elaborando estos proyectos de ley, no me gusta talentear. Ahora, aún si fuera una cantidad... Pero el que talenteó fue el presidente en todo caso, porque esas cifras las dijo el presidente públicamente. Yo digo que es lo que a mí no me gusta hacer. El presidente debe tener más ideas. Pero las cifras son esas. El planteo que yo tengo es... No lo sé. El planteo que yo tengo es que es importante fijar determinados mecanismos para desacelerar un proceso de concentración que es dañino para el conjunto de la sociedad. ¿Me permite? ¿Cómo no? Ahí hay un punto, es el tipo de impuesto. A ver. Entonces, primero, el propósito que está planteando Andrés, que es el propósito de detener o mitigar o enlentecer la concentración, que puede ser un propósito compartible,
es diferente que el que planteó el presidente, que es hacer infraestructura para el sector, y el que planteó el ministro de Economía también. Entonces, en realidad estamos frente a una disyuntiva de para qué. Yo dejaría el para qué para después, porque ahora me interesa la naturaleza del impuesto. A ver. Primer punto, el agro es mejor que no pague impuestos y es mejor que invierta. ¿Por qué? Porque si invierte más, el sector primario crece más, y como el sector primario tiene un multiplicador muy grande, hace crecer más a toda la economía. Así salió el Uruguay de la crisis. El segundo punto es qué tipo de impuesto. En ese mismo contexto es mucho mejor un impuesto a la renta que un impuesto a la tierra, por múltiples razones. Hay un trabajo bien bueno de Carloncho Paulino y de Celia Barbato, que es de los 90, donde establece con claridad que los impuestos a la tierra son regresivos, es decir, van en contra de la inversión y van en contra de la productividad de la tierra. Nosotros tenemos una larga historia de intentar con impuestos a la tierra, el IMAGRO, el IMPROME y todas aquellas historias, se dejaron de lado porque no tenían el efecto que se imaginaba uno que podrían llegar a tener, que era de promover la productividad. O sea que esos impuestos, como está planteado ahí, el impuesto a la tierra es un mal impuesto para el Uruguay, porque lo que le importa al Uruguay, primero que todo, es la productividad de la tierra. Tiene otro problema el impuesto a la tierra y a las grandes extensiones. De hecho, actúa como un Robin Hood al revés. ¿Por qué? Porque el 60% de las explotaciones de esa magnitud están situadas en los departamentos de Artigas, de Rivera, de Cerro Largo, de Tacuarembó, de Salto, en el este de Salto, y 33. Y esos son los departamentos que tienen menos Producto Bruto Interno per cápita y menos cantidad de gente. Son los departamentos más pobres y por lo tanto le vas a sacar renta de los departamentos más pobres para traerla a una posición centralizada y desparramarla ¿en qué? En el uso de carreteras, etcétera, que se usan más y hay más en los departamentos que hay más población y que son más ricos. Entonces es como un Robin Hood al revés. Ahora, le saco al que tiene menos para poner donde tiene más. En ese contexto, creo que lo que dice Lorenzo es bastante más sensato. ¿Por qué? Porque Lorenzo dice, no, que pague más el que lo usa más. Acá hay otro elemento que es contrario a lo que se está queriendo hacer desde mi punto de vista. Cuando vos decís, le cobro impuestos a la tierra, estoy desplazando la ganadería, que es una actividad que usa mucha tierra, a favor de otras actividades que usan más capital, por ejemplo la agricultura o por ejemplo la forestación. Y eso en términos generales a mí no me parece ni bien ni mal, pero es muy claro que la ganadería es donde todavía reside la agricultura familiar nuestra, etcétera, etcétera. Y está compitiendo difícilmente contra una coyuntura forestal y agrícola muy difícil. Pero además hago otra cosa. Yo para mover un camión de producto preciso 150 hectáreas ganaderas. Para mover las mismas 150 hectáreas aplicadas a la agricultura, mueven 30 camiones. Y las mismas 150 hectáreas aplicadas a la forestación, mueven 100 camiones. Entonces le estoy cobrando 100 veces más a uno que lo que usa las cosas. Si es para generar infraestructura, ese no debería ser el mecanismo. El mecanismo debería ser otro. Y está bien, como se dice ahí, que quien usa una infraestructura que es de todos y que por ahí la pagamos entre todos, pague algo por su uso. Está bien, pero pague por su uso. Me parece que lo que yo quiero mostrar acá es que a veces, con buena intención, es decir, bueno, yo voy a grabar esto porque esto hay que grabarlo, es como para hacerle daño a uno que se supone que está haciendo plata, hago lo contrario y perjudico a otra cantidad de cosas y no hago lo que efectivamente quiero hacer. Esto es una historia larguísima de formas de intervenir el Estado y cómo funciona la política tributaria, etcétera.